continuamos conversando con Manuel Felipe Sierra y Kiko Bautista. Algunos comentarios brevemente. Maelo, el apoyo militar ha hecho que Maduro no meta preso a Guaidó y creo que la intervención no llegue a ser efectiva. Julio García, la única forma de intervención es esa usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, es lo único que puede funcionar, dice Julio García. Oswald Piñango, ¿cuáles fueron los muertos? ¿En dónde estaban ubicados? Era ayuda humanitaria, no sigas manipulando, no haga el ridículo mundial al seguir hablando de ayuda humanitaria. Alejandro Galvez, en Venezuela se ha creado el desastre propicio para una intervención humanitaria y quienes gobiernan parecieran no importarles eso. Jorge Zambrano, en Venezuela queremos paz y solución, me imagino que Francisco Kiko tiene la familia fuera del país. Jaime E.A., Guaidó ya está decepcionando, no cumple lo que promete, ¿cuál es el cambio? Hoy lo veo en las noticias diciendo que los muertos son costo y para él y los costos son inversión a futuro, ¿están dispuestos tus invitados a ser parte de esa inversión? Yasmín Felipe, los felicito por tener esos invitados. Carolina Castellano, me asombra la ligereza con que Kiko avala una guerra civil para el país, qué lamentable. Y por aquí dice Jocelyn Meléndez, excelente análisis de Kiko Bautista, más claro imposible, así se habla, espero no tenga miedo de hablar como Vladimir Laguna. Bueno, sí, Kiko es más valiente que yo, eso lo tengo que admitir, ¿qué voy a hacer? Más edad, Vladimir. Seguramente, ¿no? En función de la opinión de Kiko, entonces Maduro solo piensa en cómo pasar la historia y el pueblo venezolano no le importa, Armanda Briceña, ¿no? Bueno, ¿cómo enfrentar un régimen que tiene el poder de las armas? No solo de las Fuerzas Armadas, sino de colectivos armados. Germán Figuera. Bueno, el rol de las Fuerzas Armadas. Y un poco meternos en eso, porque fíjense que por lo menos lo que vimos, fundamentalmente la custodia en la frontera con Colombia eran policías, ¿no? Pero además aparecieron también estos grupos armados y hay un video circulando de presuntos presos vestidos de amarillo que habrían sido dados en libertad. Eso es un dato que no es menor, ¿no? Y a mí me parece alarmante, ¿no? Que una cosa como esa se esté dando, ¿no? Para ubicarlos como parte de operativos y cosas de esas en medio de una confrontación. Eso es sumamente peligroso, en mi opinión. Invitada a Iris Varela para que hablemos de ese tema acá. Mira, la izquierda latinoamericana ha comenzado a moverse. Hoy están las declaraciones de los cubanos, de Evo Morales. En Paraguay hubo movilizaciones, en Argentina también. Porque la izquierda latinoamericana, como lo estamos diciendo, es parte de la vida de todos estos países, no son extraterrestres, viven allí y están viendo lo de Maduro en medio de un contexto que el propio oficialismo ha vendido en sus análisis, que comenzamos cuando hablamos de Pepe Mujica, bueno, que es que Dilma está presa, fue depuesta al gobierno, Lula está preso, Correa está perseguido, la señora Kirchner está perseguida. La situación de Nicaragua. Sí, El Salvador, donde quedaron terceros, producto de una situación interna, Nicaragua es lo que está. Ellos están viendo una cosa, un plan internacional para acabar con el socialismo del siglo XXI. Pero hay que ver que el ejército, si bien es cierto, forma parte de esta alianza cívico-militar, este ejército es el ejército nacional, nos guste o no. Y el ejército nacional hay que verlo bien, y la oposición tiene que ser clara, y Maduro también, sobre los costos de una invasión. Exponer a nuestro ejército a ser demolido por la primera potencia armada del mundo es una cosa que tiene que evitarse. Eso no es un problema de honor, de valentía, no, eso es un problema de la política. Ese es nuestro ejército. Y si tú le produces esa herida al ejército, te la vas a tener que calar toda tu vida. Vas a tener que vivir con toda tu vida, pero no solo ella, sino el continente. La intervención en Venezuela puede producir una desestabilización en todo nuestro país. Eso se lo está diciendo a ambos sectores. A ambos sectores, pero fundamentalmente a Maduro, que se está viendo él. A Maduro hay que decirle, Maduro, ve acá, humildad ante todo. Ve la historia y ve la política como es, para que entonces, en vez de ir a estos escenarios de conflicto, el país pueda tener opciones. Y la oposición también hay que decírselo. Hay que evitar estos escenarios de guerra. Yo no estoy diciendo, como dice la persona que te escribe ahí, que yo eso lo veo como una manguangua. No, por el contrario. Yo estuve el 11 de abril, ahí en la calle con los tiros y vi a los muertos. Y desde ese día me dije, más nunca, yo no quiero más muertos para mi país. Yo eso quiero evitárselo. Porque aquí hay mucha gente que juega a la guerra, que habla de la guerra. Ahí vimos cómo la señora María Corina Machado pedía la intervención, el señor Diego Arria dice que se reivindica la salida de fuerza. También Julio Borges. Así es. Entonces, pero resulta que eso tú lo dices en medio de esta situación, obstinado porque Maduro no da juego, pero lo que implica una salida de guerra puede ser devastador para nuestra historia y para la estabilidad, que es la que estamos buscando, y para el cambio. Se puede producir el cambio sin necesidad de la intervención. Y eso yo sé que lo sabe Guaidó. Ahora, para eso necesitamos que el gobierno entienda que él, como principal, como la figura Maduro que maneja el Estado, tiene que dar espacio para que podamos resolver esto por vía electoral. Tiene que darle espacio a la salida electoral. Si él no la da, si Maduro no entiende que tenemos que ir a elecciones,
viene la confrontación. De manera que cuando uno hace este señalamiento de que viene la guerra, es para que los sectores que están en disputa entiendan que tiene que haber racionalidad y política y resolver esto por la única vía que es posible y no por la que dicen todos estos señores que juegan a la guerra, por la salida de la paz. Bueno, hay quienes dicen que no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Así es. Bueno, no, sí, yo estoy de acuerdo con Kiko en eso y además en el tema esa de la guerra, porque mucha gente dice la intervención. Es que en este contexto y en el caso de Venezuela no se trataría de esas famosas intervenciones que mucha gente saluda, por ejemplo, mira, Noriega lo sacaron y se fue Noriega, o en Grenada, a Bishop salió corriendo el tipo, bueno, por supuesto, Bishop lo mataron después. 300.000 personas allí y llegan los marines y bueno, pues tienen que estar corriendo, gran cosa. Pero eso no es así. Hay una frase y una advertencia de Felipe González que decía, Venezuela no es una isla del Caribe. Y en este contexto no es así. La guerra no es que llegan, y porque tienen mayor capacidad militar, los Estados Unidos ocupan el país, pueden ocuparlo, pero la guerra ahí es donde comienza la guerra y sus consecuencias en el contexto latinoamericano no están referidas al territorio venezolano, sino también a América Latina. América Latina tiene en su ADN una gran rebeldía contra el colonialismo y contra las intervenciones. Este es un continente de libertad, de rebeldía, de luchas. Bueno, y eso está presente cuando se producen hechos de esta naturaleza. Y fíjate, por ejemplo, hay que hablar también en el contexto, ya hubo una declaración, como decíamos, del canciller de Chile, condenando la intervención o no la intervención, el canciller de España. ¿Por qué? Porque es que también la intervención tiene un efecto en esos países. Bueno, mira, el señor Bolsonaro ganó, pero el señor Bolsonaro ganó, entre otras cosas, porque Lula no le dieron libertad y está preso. Pero hasta el día de las elecciones Lula le ganaba por 20 puntos. Y eso está allí. Bueno, eso, también aquí no se permitió una participación de los candidatos que fueron inhabilitados. Bueno, es la misma situación. Está bien, pero te quiero decir... Pero claro, pero ¿qué te revela eso? No me gusta Bolsonaro, pero ¿qué te revela eso? Bueno, la fuerza que tiene el Partido de los Trabajadores en Brasil. Y eso está allí latente. ¿O es que el peronismo murió y Macri... Bueno, ¿cuántos meses tiene la gente tomando las calles el peronismo? Bueno, o es que Colombia es un país, es la libertad, la tranquilidad y el progreso. Son 6 millones de desplazados internamente. Es la violencia colombiana. Son los grupos paramilitares y los grupos guerrilleros. Entonces, el detonante en Venezuela, por su ubicación geográfica, por lo que representa históricamente, implica una confrontación en América Latina. Tenemos que hacer una pausa. Por aquí me dice Eurobalbuena, fíjense lo que me dice. Olvídense que ustedes tres van a acabar con la revolución. Vayan buscando su trinchera para cuando caiga la primera bomba, porque serán tratados como enemigos invasores. ¿No será que con la revolución está acabando a veces la manera como se gobierna, o a veces no, la manera como se ha gobernado? Y además, a mí que me registro, yo no tengo fusiles, mi fusil es la palabra, el pensamiento. Ahora, ¿usted considera enemigo al que piensa distinto? Bueno, ese es el tipo de gobierno que yo no quiero para mi país. Hacemos la pausa y ya venimos.